Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión traemos un video explicativo en el que abarcamos con el tema de la motherboard o en español lo que sería la placa madre. Y pues para ser más específicos vamos a hablar sobre sus puertos, los cuales esta podría tener. Y pues antes de empezar pues vamos a empezar con los datos de esta presentación, el título y los nombres. Ahora sí, comenzamos. Y comenzamos con la pregunta: ¿qué es la motherboard? Bien, pues la placa base, también conocida como tarjeta madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Bien, entonces, en conclusión, con lo que es la motherboard, pues es una parte importante que debe tener nuestra computadora, porque sin ella pues no funcionaría. Y aquí una pequeña imagen de cómo sería una motherboard. Continuamos. Y continuamos con el primer periférico, que sería la PS-2. Y dice que este puerto está en desuso y cada vez menos placas base cuentan ya con él. Si se fijan, tiene dos colores: morado para el teclado y verde para el ratón, porque antiguamente, antes de la implantación del USB, eran los colores que lo diferenciaban, igual que se diferencian todavía los conectores de audio. Entonces, como podemos ver, que un dato curioso sobre este periférico es de que su nombre de la serie de computadoras IBM Personal System 2, que es creada por IBM en 1987. Entonces eso quiere decir que estos puertos fueron creados alrededor de ese año por esta empresa. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo son estos puertos, y como podemos ver que el morado era para el teclado y el verde para el ratón. Yo personalmente pues sí logré pues todavía usar de estos computadores, y pues lo que caracterizaba pues más que todo era con el mouse, porque eran de los que tenían una chibolita, ya no el láser. Ahora continuamos con el siguiente puerto, que sería la USB 3.0. Y dice: de sobra conocido, se diferencian de los USB 2.0 y 1.0 en el que son de color azul. USB 3.0 es la tercera versión importante de la Universal Serial Bus USB, como sus siglas, estándar para la conectividad informática. USB 3.0 tiene una velocidad teórica de transmisión de hasta 4,8 gigabits o 600 megabytes sobre segundos, Super Speed USB SS, que es 10 veces más rápida que la USB 2.0, que sería de 480 megabits o 60 megabytes por segundo. Y pues ya sobra pues explicar algo más sobre eso, porque es un puerto pues que ha servido demasiado, pues porque ahí es donde nos ha servido para conectar nuestros USB y pasar los archivos de computadora a computadora. Y pues un pequeño ejemplo de cómo es el puerto. Ahora el siguiente puerto es la G-Sub o VGA. Y pues esto dice que es una salida de video para conectar un monitor. Si ves una referencia a una entrada de señal de sub en tu proyector o televisor LCD, esto se refiere a una conexión de entrada matriz gráfica de video, VGA por sus siglas en inglés. Este puerto generalmente se utiliza para conectar una computadora de escritorio o portátil. Y pues en pocas palabras, es una salida de video para conectar un monitor a otro, o pues un monitor con una computadora, perdón, con un televisor LCD. Y pues ahí tenemos una imagen de cómo es el cable y el puerto. Ahora le toca a Optical Digital Audio Output, y entre paréntesis pues S diagonal PDIF. Y esa dice que significa que es el formato de interfaz digital Sony Philips. En inglés sería Sony Philips Digital Interface Format. Y por medio de la misma podemos enviar el audio digital de la fuente de sonido al dispositivo receptor. Esto nos ofrecen HDMI, pero sí que suelen contar con SPDIF, junto con una salida y entrada de cable óptico.
Y pues en breves palabras pues sería de que sirve para conectar sistemas de audio digitales. A diferencia de la conexión de mini jacks, pues solo es necesario un único cable para que funcione. Y aquí tenemos una pequeña demostración de cómo es el puerto de este. Muy bien, ahora continuamos con HDMI. Este ya que es muy usado, ¿verdad? De sobra conocido porque es el mayor estándar hoy en día. Sirve como salida de video para conectar un monitor, pero también puede servir para algunos sistemas de audio. Y pues las siglas significan High Definition Multimedia Interface, que es una norma de video cifrado sin compresión apoyada por la industria. Y aquí tenemos una foto de cómo son sus puertos. Ahora continuamos con DisplayPort. Y esa dice que es una interfaz digital estándar de dispositivos desarrollado por la Asociación de Estándares Electrónicos de Video, libre de licencias y cánones, por lo que eso define un tipo de interconexión destinado a la transmisión de video entre una computadora y su monitor. Y pues esto pues en conclusión sería que es otra salida de video en la que podemos juntar un monitor también. Y aquí tenemos pues una imagen de cómo sería tanto su puerto y el cable. Y como podemos ver pues es muy parecido al HDMI, solo que aquí pues la parte de aquí sí es completa en esta parte de arriba, y aquí pues aquí también es completa. No tiene este doblón como lo tendría en HDMI, porque este doblón pues también lo tendría que tener del otro lado. Ahora continuamos con la USB 2.0. El USB 2.0 permite la transferencia de datos a unos 480 MB sobre segundo, obteniendo una buena velocidad de escritura que sin embargo puede ser de cuello de botella cuando se trata de gran cantidad de datos. Imaginemos un video de 15 GB a estos 480 MB por segundo. En su lugar, el USB 3.0 ofrece hasta 4.2 gigabits, es decir, es 10 veces más rápido que el USB 2.0, por lo que el mismo archivo tardaría apenas unos 10 o 15 segundos en copiarse en lugar de minutos en USB 2.0. Y pues como hemos dicho antes, pues a diferencia de los USB 3.0 que son azules, estos son negros para poder diferenciar. Un pequeño tip para eso. Y pues como podemos ver, ahí está el ejemplo de estos puertos 2.0. Ahora continuamos con eSATA. El puerto eSATA, cuyo estándar se presentó en 2004, está basado en el puerto Serial SATA, utilizado como conector de los discos duros internos en ordenadores y también usado en reproductores y grabadores de CD, DVD y Blu-ray, como conector para la transmisión de datos entre la placa base del ordenador y estas unidades. Y pues aquí podemos decir que algunos discos duros externos todavía utilizaban este tipo de conector, y que es sino External SATA actualmente está en desuso, lamentablemente. Y pues aquí tenemos una foto de cómo es el puerto de eSATA. Ahora es el turno de GBE LAN. Y dice que el LAN Gigabit Ethernet va enlazado a la tarjeta de red de la placa base, y ahí es donde debemos de conectar el router con un cable de conector RJ45, la cual pues sin este cable pues obviamente no tendremos conexión a internet. Y pues también dice que el Gigabit Ethernet, también conocido como GigaE, es una ampliación del estándar Ethernet que consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo. Interesante, ¿no? Y aquí tenemos pues un ejemplo de cómo son los puertos de este Gigabit LAN. Ahora continuamos con HD Audio. Pues aquí tenemos o bien solo 2 conectores o bien 6, y sirven para conectar dispositivos de audios analógicos. Si son solo 2, será el verde para altavoces y el rosa para micrófono, que pues por lo general pues traen estos computadores de ahora. Pero si son 6, la conexión es como indicamos a continuación. Número 1, naranja, altavoz central o subwoofer. Número 2, negro, altavoz casero. Número 3, gris, altavoz central. Número 4, azul, entrada de línea. Es el único conector además del micrófono que es una entrada y no una salida, y sirve para conectar fuentes de audio externas. Número 5, verde, altavoces frontales.
Y número 6, rosa, entrada del micrófono. Y pues podemos decir que este permite conectar dispositivos de audio de la computadora y videojuegos bajo control de un programa informativo. Ya pues que sin este pues no funcionaría, ¿verdad? Y pues aquí tenemos un claro ejemplo pues, de cómo sería las entradas de estos, ¿cómo se llaman? De estas entradas de audio. Y pues aquí está el naranjado, el negro, el gris, el azul, el verde y el rosa que decía aquí anteriormente. Ahora continuamos con puertos menos comunes en placas base. Y podemos decir que en la placa base de la imagen de arriba, bueno, ahí está, va a estar abajo. Me confundí un poco. Vemos los puertos que no encontramos antes y una curiosidad más. La curiosidad es de que en lugar de tener un solo puerto PS2 combo para ratón y teclado, los tiene por separado. El verde para el ratón y el morado para el teclado. En cuanto a los tres puertos que no vimos antes, están justo a la derecha de los PS2 y vamos a verlos. Y pues aquí los tenemos, ¿verdad? ¿Qué serían esos? Ahora vamos a ello. Primero es el puerto LPT. Es el famoso puerto paralelo, ya que está en desuso. Antiguamente servía para conectar sobre todo impresoras y plotters, así como algunos escáneres de tipo Taiwan, me imagino que así se dice, e incluso mochilas, con licencias para utilizar ciertos software licenciados. Y pues podemos decir que también que es una interfaz entre un computador y un periférico. Y aquí tenemos pues una imagen de cómo era este puerto paralelo. Y como podemos ver ahí tiene 25 entradas. El puerto serie diagonal RS232. Y este dice que el RSS-32, también conocido como EIA diagonal TIA RS-2312, es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios serie entre un DTE, como por ejemplo una computadora y un DCE, por ejemplo un modem. Existen otros casos en los que también se utiliza la interfaz RS-232. Y pues en resumen pues solo sería que es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un DTE. Eso sería principalmente. Y la foto pues del puerto, que como podemos ver es parecido al VGA. Continuamos ahora con el puerto RCA. Dice que aunque parezca mentira, este puerto es para audio digital igual que el SPDIF. Y como podemos ver aquí está pues una imagen de cómo serían esos puertos. Aquí tenemos el in y el out, la entrada y la salida. Este es para el lado derecho, el izquierdo, que sería del audio. Y eso es para el que sea en mono. Y esto es para que sea en estéreo, ¿verdad? Y ese que sería para la entrada y salida de video. Ahora continuamos con el USB-C. Asociado al estándar USB 3.1, en lugar de los habituales Type-A, los Type-C se han implementado poco a poco, pero siguen siendo estándar USB. Y pues como dijimos anteriormente, conocido como ese tipo de sistema de conector USB de 24 pines que se distingue por su doble reversidad simétrica de rotación, como podemos ver en estos momentos en la imagen. Muy bien, continuamos con nuestro siguiente puerto, que sería la Thunderbolt. Dice que también es de sobra conocido. Y ahora con Thunderbolt 3 usa interfaz USB-C. Anteriormente utilizaba interfaz mini-DP como la que veis en la imagen de abajo. Sirve para todo un poco, desde transmisión de datos hasta conectar monitores o cargar dispositivos. Y pues dice que también pues antes era conocido por su nombre clave como Lightpeak, que es el nombre utilizado por Intel para designar a un tipo de conector de alta velocidad que hace uso de tecnología óptica. Y aquí está pues las imágenes de cómo es este puerto del Thunderbolt.
Y por último, tenemos en nuestro periférico Firewire. Y dice que el Firewire, también conocido por su nombre técnico y AAA 1394, es un tipo de conexión para conectar en tiempo real diferentes tipos de dispositivos digitales, desde ordenadores hasta discos duros o cámaras digitales. Y pues esto podría decirse en otras palabras que en este conector de transmisión de datos y que tiene tres variantes, aunque actualmente está en desuso. Y pues ahí está la imagen del Firewire. Y bueno, pues esto ha sido la presentación, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Ahora toca con el puerto serie, diagonal RS232. Es el famoso puerto paralelo.